Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase dirigida para ustedes, los adultos mayores de nuestra comuna y todos los que se quieran sumar, como siempre yo les digo. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Lamentamos la situación pasada de la caminata que no se pudo realizar. De verdad que nosotros también estábamos súper entusiasmados con esta caminata. Iba a ser súper entretenida, diferente a la caminata de la vez pasada, porque no solamente íbamos a caminar, vamos a hacer otra cosita más, pero lamentablemente no se pudo. No les voy a comentar qué íbamos a hacer para que quede la sorpresa pendiente. En una de esas, a lo mejor en el verano se puede retomar esa actividad, entonces no les voy a adelantar nada. Ya nos quedan muy poquitas clases, esta y la siguiente, nada más. Hasta la clase número 60 vamos a llegar. Espero les haya gustado, espero sigan repitiendo las clases. Se los voy a repetir esta, la clase anterior, la clase siguiente, que espero sigan llevando a cabo las clases en sus casas, ¿ya? Ojalá las repitan, no hay problema en repetirlas. Acuérdense de avisarme los que les falta banda elástica, ya lamentablemente se nos está yendo ya las clases. Entonces, para ponerse al día, para que tengan los implementos en sus casas y puedan realizar las clases de la mejor forma posible. Como ya les comenté en la clase pasada, vamos a tratar de trabajar un poquito la fuerza. Hoy día vamos a utilizar banda elástica. Ya también la vamos a agregar a la rutina. Así que espero todos la tengan a mano. Los que no, acuérdense de los que participaron del reto y aún no la vienen a buscar, avísenme para tratar de hacérsela llegar. Y pensar que tantas veces yo decirte oí, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya ¿ahí se escucha? amor, Ya. tanto mejor para nosotros. Ya, ahora sí se escucha bien. Seguimos con la clase. ¿En qué iba? La clase del día de hoy. Y tienen que tener la banda elástica para realizar la clase del día de hoy. Si no la tienen, ocupen la panty, ocupen la camiseta de panty, ocupen cualquier cosita que se pueda estirar y que tenga alguna resistencia para usted. Ya también vamos a ocupar el peso del cuerpo solamente y la banda elástica. Nada más que eso. Una sillita también que siempre la ocupamos de apoyo. Ahora vamos a comenzar con el calentamiento. Vamos. Movilidad articular primero. Mueva hacia el otro lado, suavecito. Merengue, hip hop, back again. Ponga el mágico Magic One. MGSTGU again, música caliente. Proyecto 1, 2, 3. Vamos a brincar otra vez. Mucho éxito. Ladies won't let me go. En Puerto Rico, Ecuador, en México. Y mi baile. Cada vez que ustedes realicen estos ejercicios, vamos, hombritos, arriba y atrás. Tómense su tiempo para realizarlos. No lo hagan tan rápido, de a poquito. Vayan tomando conciencia del movimiento de su cuerpo. No lleguen intentando hacerlo rápido y a lo mejor no va a resultar el ejercicio, sino que de a poquito ahí tomando conciencia del cuerpo, como les decía. Si pueden, si tienen algún espejo al frente de ustedes, si tienen algún espejo, también es bueno que se vayan mirando, porque de repente yo pienso que lo estoy haciendo bien y no lo estoy haciendo tan bien como quisiera o como debiera hacerlo, ¿ya? Ahora movemos hacia adelante. Ahora cambiamos el movimiento de hombros. Vamos a ir arriba y abajo, como diciendo un no sé. Levanta. Vamos, codo, con el apoyo de abajo. Yo ahora, porque tengo el micrófono en la mano, no lo hago, pero ustedes pongan el apoyo debajo del codito así. Y ahí realicen la flexión y la extensión del codo, ¿ya? Dentro va un ritmo contagioso, aplaude, goza, pues no hay nada peligroso, canto hip hop, merengue, aunque ahora sea el único.
Cambio. La introducción con emoción en esta canción es el boom de la guira y la tambora y todo va bien hasta ahora. Dicen hey, ho, ay, ¿qué pasó, mamá? Say, aunque no sea de los sabrosos del merengue revoltoso ahora, quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. La Coco, la roca, pero no te vuelvas loco, de mi party, over there, over here, y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar. Todo el mundo de pie. Hey, hey, es hora de bailar. Vamos, muñequitas hacia adentro, las dos al mismo tiempo. Vamos, mueva. Y ahora mientras estoy haciendo el movimiento con los brazos no les puedo hablar todo el rato, así que van a descansar de mí un poquito. Vamos, ahora hacia afuera. En primera posición te colocaste. Con el tipo que Sandy si ya tú gozaste. Que no bailaba bueno ya tú empezaste. Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y aquí estoy yo. ¿Qué pasa aquí yo? Esto es Dance Papo y Sandy Free. Es hora de bailar. Todo el mundo de pie. Vamos, deditos ahora. Abro y cierro con fuerza las dos manitos. Yo aquí no le puedo hacer la demostración con las dos manos porque la otra tengo el micrófono. Pero ustedes con las dos manitos. Abro y cierro. Cierro también así de esta forma. Termino con el puño cerrado. Pulgar también cierra el puño. También lo movemos. Recuerden que las que tejen le hacen muy bien de repente hacer movilidad de los deditos. Para no mantener tanto rato la misma postura. Si no, después duele la articulación un poquito. Vamos, separamos las piernas ahora. Seguimos bajando, movilidad de cadera, hágalo suavecito y bien grande el movimiento, lo más grande que se pueda. Recuerde, evita hacer el movimiento de tronco. Trate de mover la cadera, lleve la pompi hacia un lado, hacia el otro. Mené. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? A mí no. ¿Te gustó? ¡Arriba que nos vamos! Vamos al otro lado. Ahora vas a ver lo que es la historia de Sandunga. Esta es la historia, Sandunga Mecana. Yo canto porque quiero, porque me da la gana. Viene de Cuba, arriba la banana. Vamos a meter los pies hasta la madrugada. Se quema la cadera si te agarra con candela. Tremendo paquetón si te suben a tu bala. Cambiamos movilidad de cadera, la llevamos atrás y hacia adelante. Suavecito. Mira hacia el frente cuando baje. Para que no arquee la espaldita cuando vamos abajo. ¿Te gustó? Me encantó. ¡Dale! Vamos, seguimos bajando. Ahora vamos hacia las rodillas. Llevamos las rodillitas hacia un lado primero. Vamos. Repetimos varias veces el movimiento. Y ahora cambiamos hacia el otro lado. Si a lo mejor le cuesta hacer este movimiento, haga la flexión y la extensión más cortita. Si le cuesta a lo mejor inclinarse hacia adelante. Vamos, tobillito. Esta vez lo vamos a hacer pegadito al piso para que también tome las agarres del movimiento, la flexibilidad, los deditos de los pies. Miren que con el tiempo todo se empieza a poner más rígido. Si no lo trabajamos, si no le damos movilidad. Cuerpo igual que una maquinita, si uno no lo ocupa, se empieza a oxidar. Cambiamos. Concéntrese en hacer la repasadita del movimiento por los deditos de los pies. Vamos, cambiamos de pie ahora hacia adentro el movimiento. Que los deditos de los pies reciban también un poquito de movilidad. Vamos, aceitémoslos un poquito. Y para la última clase
Les cuento que se nos viene una sorpresa, pero van a quedar anonadados. Les vamos a dar una sorpresa, así que espero tener asistencia completa ese día de la clase, ¿eh? Que todos estén ahí viendo la última clase. Vamos, comenzamos con la activación muscular ya. Bracitos juntos a la altura, coditos para arriba. Ven pa' acá cerquita, ese nene con la voz que excita. Vamos a derrumbar las paredes, que nada quede, muévase ustedes. Corre la pista antes que se llene, deja que el ritmo latino te ordene. Soy Gerardo y me hago cargo de la orquesta como Ricky Ricardo. ¿Quieres bailar, saltar? Está bien, no quiero ver sentado para nadie. Que las nenas se suelten el pelo, que se arrastren todas en el suelo. Que no pare de saltar abuelo, que mañana tendremos su duelo. Mira cómo se mueve esa mujer, derrumbe el techo, se va a caer. Puntita de pie. Si es necesario, apóyese. No lo haga solito. Vamos, activemos esas piernitas desde la pantorrilla hacia arriba. Bracitos ahora. Brazos abiertos. Subo, toco sobre la cabeza lo más arriba que pueda. Si puedo a lo mejor realizar el movimiento más cortito, lo hago más cortito así. Ya, lo importante es llevar los bracitos lo más arriba que usted pueda. Fuego, fuego que se quema el piso, con micrófono en mano la liso. Que el ambiente se ponga caliente, no me crees, aquí está mi gente a ver fuego. Llamen los bomberos, fuego, son un aguacero. Por la cámara este incendio que ya va a derrumbar este lugar. Santifica para que pierdas el aire, aquí está sentado, dile que baile. A esa nena no la toques y tráela, soy Gerardo, seguro que caiga. Si no baila me presenta a su hermana, que a las dos le tengo la misma gana. ¿Estás lista para bailar, amor? We'll get on the dance floor. Piernitas. Sentadilla, cortita. Flecto un poquito la rodilla y subo. Y comenzamos ya a ponerle un poquito más de movimiento al cuerpo. Vamos. Marcha en el puesto. Vayan tomando agüita cada ratito. Tomen en consideración todos esos tips que yo le voy dando. Ya ir tomando agüita durante todo el día. Así que tengan en cuenta todo lo que yo les voy diciendo, ¿ya? Todos los tips que les voy dando de tomar agüita durante todo el día, como les decía, de hacer las clases, de hacer la movilidad articular todos los días. Vamos. Giro un poquito el tronco. Aún no incorporo brazos al movimiento. Estamos con las manitos. Y giro un poquito el tronco nada más. No incorporo los brazos todavía al movimiento. Date el hombrito. Ahora sí estire brazo. Levante. Vamos, lleve arriba. Vamos, quedo ahí. Marcho. Abro bracitos. Y muevo, hago pequeños circulitos hacia adelante primero.
Descansa ahí un poquito. Después vamos a abrir los brazos nuevamente y vamos a dibujar un círculo pero hacia atrás con los brazos. Ya descansa un poquito. Vamos, abro los bracitos. Llevamos hacia atrás ahora el movimiento. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue Siga moviendo los pies. saltando sin parar. Y salta, y salta, 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 salta. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Descanso. Vamos de un lado. Manito en la cintura. Despegamos de a un pie del piso. Recuerde, cada uno realice el ejercicio a su ritmo, ya no se apuren. Y agregamos bracito al movimiento también. Quedo ahí. Al ritmo de la música. Prepara esos bracitos. Arriba. Abajo. Y muevo en el centro. Subo de nuevo. De nuevo. Arriba. Abajo. Una más. Vamos, estiro adelante. Combinamos el movimiento con bracitos. Lleve esos brazos arriba ahora. Quede ahí. Vamos, suba al que sí. Marchando ahí. Descansamos un poquito y nuestro descanso es activo. Así que nos seguimos moviendo. Prepárese porque nos vamos a desplazar hacia el lado. En 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con palmita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aunque sea cortito el desplazamiento. Nos quedamos. Vamos, bata. Girando esos bracitos, vamos.
Descanse esos bracitos. Vamos a desplazar un poquito hacia un lado. 2 pasitos y después vamos a desplazarnos hacia el otro. ¿Cómo? 1, 2. 1, 2. Vamos, vayan contándolo ustedes en sus casitas también para que no se pierdan. 1. Largo el paso, lo más largo que puedan. Vamos. Regresó y quedó. Quedó. Ahora vamos a hacer lo mismo. Adelante y atrás. ¿Ya? 1, 2. Atrás. 1, 2. Salgo con izquierda. Salgo con derecha. Largo. Vamos. 1, 2. 1, 2. Lo más largo que puedan. ¿Por qué? Porque cuando ya empieza a correr la edad, de repente vamos cada vez acortando más el pasito también. Y nos vamos acostumbrando a ese ritmo de marcha, ¿cierto? Con el pasito más cortito, con los pies más abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para revertir eso? Ensayar en la casa. Paso largo, paso largo. Voy y vuelvo. ¿Ya? Estimular esas conexiones neuromotoras que se nos fueron perdiendo al correr del tiempo porque no las utilizábamos, no se hacía eso. Entonces, tenemos que ir estimulándolas. Vamos, pasito. Largo, lo más largo que ustedes puedan, que no incurra en algún riesgo para ustedes, ¿ya? Va, última adelante, última atrás. También este buen ejercicio, sigo ahí. Los que sienten que a lo mejor hayan disminuido su ritmo, que ya esté más cortito, más lento, busquen un pasillo, un lugar en su casa que sea seguro para realizar la caminata y caminen, den pasos largos, hacia adelante, hacia atrás, estimulen esa parte. Vamos. Bracito. Vamos, coordinación. Prepare que apuramos. Descanso. Vamos, marchita. Al lado, separo. Trate de hacerlo un poquito más rápido, no tan lentito. Trate de seguirme el ritmo en este paso. Descansé. Está haciendo calor. Vamos, siga ahí la marcha. Y levanta un poquito más arriba. Vamos, suba, suba, suba. Descanso, queda abajo.
Recuerden que este es un descanso activo. Vamos a subir pie y brazo al mismo tiempo. Arriba. Cambio de pie, vamos. Cambio de pie, sigo. Cambio. Última. Quedo ahí. Vamos, muévase, muévase. Dos hacia el lado. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lo combinamos con brazo el movimiento. Vamos. 1, 2. Queda ahí. Vamos, descanso. Vamos, vamos, vamos. Apoye un poquito más ese paso. Y mueva esos brazos. Tiene que acompañar el movimiento con los brazos, tal cual como si fuera caminando. Brazo arriba. Abajo. Quedo. Descansa el brazo. Separa la pierna un poquito. Siento y subo. Vamos, cortita esa sentadilla. Flexe rodillas, suba nuevamente. Aguante un poquito ahí, vamos, siga, siga, siga. Quedo. Quede.
Excelente, muy bien, muy bien. Aplauso para todos ustedes. Tome agüita, descanse y ahora sí vaya a buscar su silla, su banda elástica, ¿ya? Aquí yo tengo mi sillita, mi banda elástica. Piénsalo bien, ¿Ya? si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas aquí. Tiene un nudito, así que se lo vamos a sacar por mientras que ustedes van a buscar sus implementos, su sillita y su banda elástica. ¿Quieres más? Piénsalo bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas veces yo decirte oí, ay, yo te quiero y no podría vivir si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Ya, espero que ya tengan a mano todos sus implementos para poder trabajar el día de hoy. Si anda por ahí buscando la camiseta de panty o la panty media por ahí, búsquela. Pensar que tantas veces yo decirte oí, Todavía yo aquí estoy desarmando ay, yo te esto. quiero y no podría El resto posiblemente está descansando ahora después del baile que estuvimos ahí. La ahorita que hicimos. Sin contar la movilidad articular, como unos 20 minutos más o menos estuvimos moviendo. mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. La 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 Ya, ahora sí. Primero vamos a hacer piernitas, así que vamos a enrollar la banda elástica alrededor de las piernas. Por sobre las piernas primero. Merengue, hip hop, back again. Con el mágico Magic One. Todos los músculos que, o sea, todos los movimientos que tienen que ver con con cadera, con apertura de piernas, con extensiones, con flexiones, en las que estamos trabajando los músculos estabilizadores de nuestra cadera, ¿ya? Que son muy importantes tenerlos firmes y fuertes para evitar caídas, ¿ya? Así que vamos a separar las piernitas un poquito, vamos a separar los pies y vamos a separar las piernas, ¿ya? Yo aquí lo tengo tomado con una mano, ustedes si quieren lo pueden tomar con las dos. Ahí, vamos, comenzamos todos. Cada uno a su ritmo. Aguante ahí, descanse. Descanse un poquito, vamos a repetir el movimiento. Espero ahora no se escuche tan mal, me puedan escuchar bien. Porque cambiamos de micrófono, si se han dado cuenta, así que ojalá ahora se escuche bien igual. Vamos, repetimos una vez más. Yo acuérdense que la tengo tomadita la banda con una mano, porque con la otra tengo el micrófono. Pero ustedes tómenla con las dos manos. Otra cosa importante, controle cuando abre y controle cuando cierro. No abro y se cierra de un golpe. No, abro y se cierra. Yo controlo cuando la banda se abre y cuando la banda se cierra, ¿ya?
gozo, aplaude, goza, pues no hay nada peligroso, canto hip hop merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no pandes único, papo. Con la introducción, con emoción en esta canción, es el boom de la guira y la tambora, y todo va bien hasta ahora. Griten, hey, Vamos, descanso. ¿qué pasó? Cuando ustedes ven que yo muevo la boca y no hablo nada, es que estoy cantando. Estas canciones son como de mi época cuando era chica. Bueno, eso no tan chica. Por eso me gustan y me las sé. Vamos ahora. Bandita pasa por detrás de la silla, por detrás del espaldar de la silla. De esta manera ustedes la toman. La puntita de la banda sale por donde está el dedo pulgar y entra por donde está el dedo meñique. ¿Ya? Y vamos a hacer las extensiones hacia adelante del brazo. El codito tratemos de despegarlo del cuerpo, que no vaya aquí pegado al cuerpo, sino que ahí abiertito y estiro y vuelve a su lugar de origen y sale nuevamente, ya separado del cuerpo. Vamos. Mientras ustedes lo siguen haciendo, yo les recuerdo que ustedes ven la resistencia que le ponen al ejercicio. Si la bandita yo la tomo de más atrás, queda más cortita, más me va a costar. Si yo la tomo más adelante, queda más larguita, menos me va a costar. Entonces ahí ustedes vayan regulando una distancia que les quede fácil de tomar y que les produzca alguna resistencia también. Que les sea fácil de manipular, fácil de realizar el ejercicio, pero que tenga una resistencia, que ustedes sienten que les cuesta. ¿Ya? Esa es la idea del ejercicio. Descanse un poquito, toma agüita si quieres. Sandunga, ¿cogiste miedo? ¿Te gustó? A mí no. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Te gustó? A mí no. ¿Te gustó? Niña. ¿Te gustó? A mí no. Vamos, repetimos el mismo ejercicio. ¿Te gustó? A mí no. ¿Te gustó? ¡Arriba que nos vamos! Ahora van a ver lo que es la historia de Sandunga. Esta es la historia, Sandunga Macana. Yo canto porque quiero, porque me da la gana. Viene de Cuba, arriba la banana, pa' moverte los pies hasta la madrugada. Te quema la cadera si te agarra con candela. Es tremendo paquitón si te suben a tomala. Tiene movimiento, no respeta la frontera. De Chile a Argentina hasta la que nos espera. ¡Dale, muchacho! ¿Te gustó? Me encantó. ¡Dale, muchacho! Descanse. Ahora sí, cambiamos el ejercicio. Vamos a poner la bandita en los pies. Aquí usted si quiere le hacen un nudito, si no lo van a hacer como yo les digo. Señor director, si me puede apuntar un poquito los pies, por favor. Ahí sí, miren. Ustedes vayan haciéndolo al tiro. Un poquito engorroso, pero... Aquí. Van a ponerse la bandita así en el pie. Eso, ahí se ve súper bien. De esa forma. ¿Ya? Van a enganchar la banda en un pie y con el otro pie la van a pisar para que no se corra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a adelantar un poquito la cadera de la silla y voy a estirar adelante y va a volver. ¿Ya? Es de que me cuesta un poquito extender la rodilla para trabajar de buena forma el cuádriceps. Los que hayan tenido caídas últimamente, es que este ejercicio es muy muy bueno porque fortalece harto el cuádriceps. ¿Ya? Vamos, yo la espero un poquito que pongan la banda por mientras. Empiecen a poner un tiempo en la pista. Y así queda firme y no se les cae. Y pueden hacer de buena forma el ejercicio. Acuérdense que le quede fácil de manipular, pero siempre que les quede una resistencia para hacer el ejercicio, que no sea tan fácil. Comenzamos. Vamos, estiro adelante y vuelvo.
No lo haga tan rápido, vuelva, descanse, saque otra, vuelve y descanse. Sobre todo que si le puso a lo mejor una resistencia un poquito más alta, la puso bien tirante y le cuesta mucho estirar, estire, vuelva. Y vaya regulando la bandita. Si le queda muy, la pisa un poquito más afuera. Y ahí va a tener más movilidad. La pierna ahí, por ejemplo, a mí no me produce casi ninguna resistencia. En cambio, si yo lo piso un poquito más adentro, y ahí me cuesta un poquito más. Ya siento que el cuádriceps, el muslo, tiene que hacer la fuerza para poder hacer la extensión de rodilla, para poder estirar la pierna. Y eso es lo que yo quiero. Estimular el músculo, estimular el cuádriceps. Cambiamos de pie. Antes de empezar, prueben la resistencia que tiene su banda. Prueben que tenga una resistencia similar a la de la otra pierna. Nunca va a quedar igual, pero que les cueste más o menos lo mismo. Ahí ustedes tienen que ver qué tal. Ustedes tienen que sentir qué tal, cómo queda la banda. ¿Ya? Vamos, comenzamos. Estire la piernita, estire la rodilla y que el muslo les duela, bueno, no tanto, pero que sientan ustedes la resistencia, que sientan que el muslo es el que está haciendo la fuerza para extender. Y ahí yo con eso me quedo tranquila acá hoy día. Vamos, unas poquitas más y cambiamos de pie. 3, 2, 1. Cambiamos de pie. Ya, ahí sí, ahora ya se hace más fácil hacer el cambio que la primera vez, ¿cierto? Usted se mantiene con la espalda derechita haciendo este ejercicio siempre. Vamos, estira. Aquí me quedo un poquito suelta, voy a tomarla más de adentro. Ahí sí tiene una resistencia similar a la de las repeticiones anteriores. Vamos, solamente el movimiento que tiene que hacer es extender la rodilla. Nada más que eso. Estirar la pierna. Vamos, vaya haciendo el ejercicio, descansa, sale nuevamente. Vamos, últimas 3, 2, 1. Cambio de pie. Vamos, tante la banda como está. Sí, también le voy a quitar un poquito más. Vamos. Ustedes ahí vayan viendo la percepción que les da el ejercicio, la percepción que les da la extensión de rodillas, si la pueden hacer bien, si les cuesta mucho. Dele un poquito más a la banda si le cuesta mucho. Si siente que la resistencia está bien, que ejerce buena resistencia, mantenga así nomás. Si siente que usted puede hacer de buena forma los ejercicios. Vamos, los últimos 3, 2, 1 y nos vamos arriba. Vamos, nos vamos arriba ahora. La bandita así tal cual como está estiradita.
Mire primero, después se lo explico. Vamos a trabajar siempre a la altura del hombro. La bandita, ahí si se dan cuenta no está tirante, no está tensa mi banda, sino que está normal. Ahí aprieto y después estiro nada más. Y vuelve a donde salimos, a los bracitos separados. No se juntan las manos. No se juntan, sino que se mantiene siempre la separación. Y ahí se abre y se vuelve manteniendo la separación de las manos. Háganlo ustedes, tanten la resistencia de su banda. Algunos a lo mejor necesitan tener los brazos un poquito más juntos, otros un poquito más separados. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Yo la voy a hacer ahora con esta separación. Para mí está bien, a lo mejor para otros necesitan menos. O siento que está muy tirante la banda, me duele y me cuesta mucho abrir los brazos. La separo. Separo más los bracitos y le doy más rango a la banda para que quede más blandita y no tan tirante. Ya mientras más acerco los brazos, más tirante está la banda. Mientras más los separo, más holgadita queda la banda para abrirse. ¿Ya? Vamos. Usted mantenga sus piernas ahí, separadas al ancho de sus caderas, firmes, pegadas al piso. Yo las junté por el micrófono, pero usted mantenga la separación de las piernas. Y descanse, tome agüita. Aunque no tenga sed, tome agüita. Fuerte lo que yo siempre les digo. Descanse un poquito la espalda. La espalda también es importante tener, o sea, en realidad es importante tener todos los músculos bien. Pero igual, yo les digo por lo que estamos trabajando. La espaldita es importante también tener los músculos firmes, porque si después empezamos a corvar, empezamos de repente a perder la postura. Entonces quieren músculos firmes. Vamos, últimas. Y nuestro último ejercicio que vamos a hacer, la sentadilla con la resistencia de la banda elástica. La bandita va por debajo de los pies. Piso la bandita por debajo de los pies y me voy a poner de pie. La idea es que la banda quede tensa. Así, de esa forma vamos a hacer el ejercicio de ahora. Tantee usted por mientras, antes de que comencemos, qué resistencia le gusta tener de la banda. Lo mismo, si la toma de más arriba va a ser más fácil, si la toma de más abajo va a costar un poquito más porque las piernas van a tener que va a quedar más tensa la banda y las piernas van a tener que hacer más fuerza para subir, que es la idea. Comenzamos. Se ponga caliente con el fonquete que viene caliente. Alce la mano toda mi gente y ahora todo formen un desorden.
descanso. Descanso un poquitito, toma agua si quiere. Y después seguimos con las últimas repeticiones que nos van quedando ya para dar finalizada la clase del día de hoy. Así que pónganle todas las ganas. Acuérdense que esta es la penúltima clase. Vamos. Prepárese para las últimas repeticiones. Ahí sí se escucha. Es que se pasa a apagar el micrófono. Ahí tiene el puntito y yo lo paso ya. Pero ya, no dije nada importante, así que cruzamos los deditos y va adelante. Vamos, aquí al lado. Vamos arriba, vamos a lograr cuádriceps. Acuérdense, los que quieran lo hacen con la ayuda de la banda elástica. Así puede ser también, si les cuesta mucho llegar arriba. Por algo se empieza y no me apoyo con la otra mano. Cambio. Vamos, suelto, suavecito. Ponemos la silla de apoyo, piernas separadas, no muy juntitas, separadas. Y voy hacia adelante. Inclino el cuerpo, acuérdense, los dos pies van pegados al piso. El de atrás no va en punta en ningún momento, siempre va planito. Vamos, estiro y cambio. Vuelvo. Y ahora sí, un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar de la clase del día de hoy. Espero también les haya gustado. Y nos vemos el jueves con nuestra última clase ya del año. Espero hayan aprovechado todas. Y si no, las pueden volver a repetir cuantas veces ustedes quieran. Porque por esto de la tecnología, algunas de las cosas buenas es que quedan todas guardaditas. Así que si se la perdieron, la repiten nomás y listo. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense ahora más que nunca, por favor. Eviten salir, eviten que los vengan a ver. A lo mejor es un poco duro,
pero hay que hacerlo a veces, hay que hacer algún sacrificio por estar bien. Nosotros somos grupo de riesgo, así que tenemos que cuidarnos más que nadie. Ya, ahora sí, un fuertísimo abrazo, se lo repito, y un besito a cada uno de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos el jueves en la última clase. Que estén muy bien. Chao, chao.